Bien, hermanos, que el Señor les bendiga a todos en esta tarde. Para mí es un privilegio y un gozo compartir con ustedes la palabra del Señor, por lo que me gustaría que todos tuviéramos la amabilidad de abrir nuestras Biblias y buscar en el libro de Hechos, capítulo 28, versículo del 11 al 16, para tener la lectura de la palabra en esta tarde. Hechos, capítulo 28, versículo del 11 al 16. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Pasado 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor, a Polus, y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otros días después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Vamos a orar en esta tarde, mi querido hermano. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu amor y por tu fidelidad. Gracias porque aun cuando nosotros somos infieles, tú siempre permaneces fiel. Gracias porque, como dijera el salmista, tú nos has sido refugio de generación en generación. Por eso proclamamos tu nombre, por eso te adoramos, porque eres grande, porque eres digno de toda adoración y de toda alabanza. Y no me canso de expresar estas palabras. Es más que una canción, es más que palabra. Es mi corazón que, rendido a ti en esta tarde, viene, Padre Celestial, pidiéndote que tu Espíritu Santo ilumine su mente y su corazón para que tú hables por medio de tu palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas. Tenemos hambre, tenemos sed de ti. Quita toda perturbación de nuestra mente y permite que podamos atesorar todas las riquezas inescrutables que están implícitas dentro de tu palabra. Bendícenos, Padre, y quédate en medio nuestro. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos toda la gloria y la honra. Amén, amén, amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta tarde vamos a meditar en el libro del Hechos de los Apóstoles y quiero que meditemos en este capítulo 28, donde vamos a estar mirando los versículos del 11 al 16. Y antes de comenzar al desarrollo de mi mensaje en esta tarde, quiero decirles que el libro de los Hechos es un libro de transición, es un libro histórico, no es un libro doctrinal. O sea, cuando uno va a hacer doctrina, uno tiene que ir más bien a las epístolas. Uno de los grandes problemas que hoy en día es que en muchas iglesias toda su doctrina sale del libro de los Hechos. Y el mismo libro nos dice que son los hechos de los apóstoles. O sea, fueron circunstancias, experiencias que ocurrieron precisamente a aquellos hombres de Dios y que tienen una enseñanza tanto general para nosotros, pero específicamente para aquellos siervos de Dios y hombres de Dios que tuvieron que pasar circunstancialmente por esta experiencia. En esta tarde yo quiero darle como título a mi mensaje: se termina el año, cobremos ánimo. Ese va a ser el título de mi mensaje: se termina el año, cobremos ánimo. Y permita al Señor que al terminarlo seamos capaces de comprender cuál es la importancia que tiene para la vida cristiana cobrar ánimo en medio de las crisis, cobrar ánimo en medio de las circunstancias difíciles,
cobrar ánimo en medio de los problemas en general. Tener un buen ánimo es muy importante, pero permita el Señor que a la hora de estudiarlo desde una perspectiva bíblica, nosotros podamos atesorar las enseñanzas, tanto generales como específicas, que encierra la palabra del Señor. Quisiera decirle, a manera de una pequeña introducción, que es siempre un momento de importancia cuando nos aproximamos al fin de año o al fin de una etapa de nuestras vidas. Creo que es de vital importancia cuando todos nos aproximamos al fin de una etapa de nuestras vidas. Pudiéramos decir así que es para el estudiante que termina de graduarse, lo es para el empleado que termina su vinculación con una empresa donde ha trabajado por muchos años. Es una realidad y es una gran verdad en cuanto al profesional que se muda a otra ciudad para ejercer su profesión en un nuevo ambiente, en un nuevo contexto. También lo es para cada uno de nosotros, toda vez que tenemos que decir adiós a nuestros países, a nuestros amigos, a nuestros familiares o a algo de importancia para nosotros. Y lo es también cuando nos acercamos al fin de otro año y empezamos un año nuevo. Creo que al llegar al fin de año, casi siempre reflexionamos, casi siempre analizamos, casi siempre meditamos y evaluamos cómo nos fue este año que pasó. Quizás no fue positivo, quizás no fue negativo, quizás fue ambivalente, quizás fue un poco difícil, por decirlo así, pero lo curioso es que casi siempre que lo analizamos desde una perspectiva horizontal en la vida. Y todos sabemos que hemos tenido que pasar unos difíciles meses con respecto a esta enfermedad del COVID-19, o sea, llamada por mucho también la pandemia. Y si somos sinceros, podemos experimentar que no estábamos preparados para enfrentar esta situación. Claro está, no teníamos una infraestructura, no contábamos con los recursos necesarios, no contábamos con los programas o los organigramas para enfrentar esta situación. Pero si nosotros nos preguntáramos si estamos preparados para supuestamente un bombardeo propagandístico que hay con respecto a que viene una segunda hora, o una tercera hora o una cuarta hora, casi siempre todos los medios de difusión o de desinformación masiva están en función de la economía. Y todos saben que cada vez que aparece un cicloncito por debajo de Puerto Rico, ya aquí están anunciando que el cono viene por aquí, por la Florida, y todos sabemos entonces que nosotros empezamos a prepararnos. Si nos preguntamos de forma personal si estamos preparados para enfrentar todo este tipo de situaciones, casi siempre la respuesta que oímos es: bueno, tengo un dinero ahorrado para enfrentar esta situación. Otros dicen: tengo comida bastante guardada y mucho papel sanitario, que no sé qué tiene que ver el papel sanitario con el COVID, pero bueno, también lo que hace primeramente es perderse. Y otras veces oímos decir: bueno, estamos tomando las medidas necesarias preventivas para enfrentar esta situación. Mi pregunta en esta tarde: ¿será esto suficiente? Creo que todo esto, si lo miramos desde la perspectiva realista, hermano, tiene que ver con algo terrenal, tiene que ver con algo que tiene límite y tiene que ver con algo que se termina. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que la vida no solo tiene una dimensión horizontal, también hay una dimensión vertical, hay una dimensión espiritual. Y quiero que nosotros meditemos, porque al llegar al fin de año, es bueno que a pesar de las pruebas, que a pesar de las situaciones difíciles, que a pesar de todas las vicisitudes y problemas que hemos tenido que enfrentar en la vida,
también creo que debemos mirar atrás y dar gracias a Dios por todo lo bueno que Él es, que ha sido y que siempre será. ¿De cuántas cosas Dios nos ha librado este año que pasó? Creo que debemos agradecer a Dios por todas sus bondades cuando miramos el pasado, pero también tenemos que agradecer a Dios mirando al futuro, mirando hacia adelante, con fe, con esperanza de lo que Él seguirá haciendo y de lo que Él cada día hará por nosotros. O sea, miremos siempre los medios que Dios nos ha dado para enfrentar las tormentas, los problemas, las crisis en la vida. Y quiero que meditemos esto porque en esta tarde, con la ayuda del Señor, quiero mirar este título, Se termina el año, cobremos ánimo, pero desde una perspectiva bíblica. Por eso es que en esta tarde miremos la porción bíblica que acabamos de leer, porque para mí describe un momento significativo y trascendental en la vida del apóstol Pablo. Creo que su vida había sido de constante servicio. Podemos mirar lo que a veces estuvo coronado de éxito, pero muchas veces también fue coronado con el fracaso. Creo que la vida del apóstol Pablo, a la hora de estudiarla, a la hora de mirarla, podemos decir que no fue una vida brillante de eficiencia y de triunfos heroicos a todo lo largo del camino por el cual él pasó. Hubo experiencias y hubo periodos en su labor capaces de sumirlo a él en el desánimo, capaces de sumirlo a él en el desaliento, en la depresión. Creo que pasó por situaciones precarias muy desesperantes. Pablo estuvo preso en Cesarea de Filipo por 2 años, soportando luego un viaje penoso hasta Roma para ser juzgado por el tribunal de César. Y si vamos a 2 Corintios capítulo 11, versículo 23, ahí se describe una serie de situaciones por las que Pablo tuvo que pasar, en peligro, en azote, en naufragio. En realidad, cuando miramos todo lo que Pablo describe aquí en Corinto, pues nos damos cuenta que a nosotros no nos ha pasado nada comparado con lo que Pablo tuvo que pasar. Entonces, pudiéramos decir, hermano, que el apóstol Pablo es un ejemplo vital a la hora de estudiarlo en la Biblia, que nos anima, que nos da aliento a la hora de nosotros pasar por situaciones. O sea, podemos estar seguros de que si miramos la vida del apóstol Pablo a la hora de pasar por todas estas situaciones, pudiéramos decir categóricamente de que Pablo sufría de un agotamiento físico, podemos decir de un estrés, de una presión y a veces de mucha preocupación. Pero algo que es real es que vemos que en los momentos de incertidumbre, cuando Pablo confrontaba o afrontaba una etapa desconocida de su vida, casi siempre Dios le mandaba a alguien para que le diera ¿qué cosa? Aliento en su vida. Leemos, por ejemplo, cómo los creyentes de Roma, oyendo de su llegada, salieron, dice, inmediatamente a recibirlo. Algunos, dice la historia, viajando 50 o 60 kilómetros para animar al apóstol Pablo. Como dice el autor de Hebreo en el capítulo 28, versículo 15, dice, y al verlo, Pablo dio gracia a Dios y cobró aliento. Amén. Creo que la actitud de Pablo a esta altura, mis queridos hermanos, como dice aquí Hechos, creo que la actitud de Pablo a esta altura de los acontecimientos nos sirve de guía, de modelo para enfrentar, creo que el año venidero, el año que se aproxima. ¿Por qué? Pues podemos decir que este 2020 ha sido un año muy difícil, pero algo es real. Por mucho que sean los problemas, por mucho que sean las crisis, por mucho que sean las circunstancias, por mucho que sean las tormentas, debemos siempre recordar una gran enseñanza. Dios siempre mandó apoyo y aliento para el apóstol Pablo. O sea,
Nunca Dios abandonó al apóstol Pablo, por mucho que fueron sus situaciones difíciles, y nunca Dios nos abandonará a nosotros por cualquier situación que tengamos que pasar. Creo que, hermano, la actitud de Pablo está a la altura de los acontecimientos y nos sirve para nosotros como una guía, como un modelo para enfrentar el año que viene, el año que se aproxima, el 2021. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros miremos esto de una perspectiva bíblica, de una connotación bíblica? Pues creo que en esta tarde vamos a ver algo muy importante, y es que lo normativo para la vida cristiana siempre tiene que ser la Escritura. Y yo quiero compartir con ustedes 4 enseñanzas implícitas en el pasaje que encierran una gran verdad y que nos sirven a nosotros de aliento cuando tenemos que pasar por momentos difíciles. Recordemos que en la Biblia hay tormentas de corrección y hay tormentas de perfección. A veces pasamos por la vida por problemas difíciles, a veces tenemos que pasar por una prueba difícil y tenemos que saber diferenciar cuando es una tormenta de corrección y cuando es una tormenta de perfección. Ahora, di una vez que Satanás usa 2 palabras clave, y es la distracción y la distorsión. Cada vez que pasamos por un momento difícil de prueba, cada vez que pasamos por una tormenta, el diablo siempre va a distorsionar o a distraernos, a sacarnos fuera del enfoque por el cual Él nos ha llamado. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque cada vez que termina un nuevo año, casi siempre empezamos a soñar. Y cada vez que empezamos a soñar y empezamos a pedir, pues todo tiene que ver con la parte horizontal. De los países donde nosotros venimos, pues todos sabemos que el fin de año, la mayoría de las personas, principalmente donde yo vivo en Cuba, el 31 de diciembre todo el mundo sale con una maleta a darle una vuelta al barrio, y lo que están diciendo es: quiero volar. No sé dónde caiga, pero quiero volar. Es la idea que están tratando de transmitir. Y es que la fe supersticiosa está implícita en todas las culturas donde nosotros vivimos y donde nosotros vamos. Pero creo que en medio de la crisis, en medio de los problemas y en medio de las circunstancias difíciles, el primer principio que Pablo tenía claro y que para nosotros hemos de evitar enseñanza para nosotros en esta tarde es: Dios es inmutable. O sea, Dios no cambia. Muy importante la inmutabilidad de Dios. Muy importante conocer los atributos comunicables de Dios y los atributos incomunicables de Dios. ¿Por qué? Porque conocernos nos da a nosotros una enseñanza tanto general como específica para enfrentar la vida de diferentes maneras a la hora de pasar por pruebas y pasar por circunstancias difíciles. Por eso en esta tarde quiero que compartamos con la ayuda del Señor el primer punto de reflexión de mi mensaje en esta tarde, y es que Dios no cambia. Creo que si vamos a Malaquías capítulo 3 versículo 6, dice el profeta Malaquías, porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. Marquen bien eso ahí, porque yo Jehová no cambio. Malaquías capítulo 3 versículo 6. Quiere decir que los hombres pueden cambiar, los hombres pueden cambiar, podremos pasar por circunstancias difíciles, pero un principio inamovible de las Escrituras es que nuestro Dios no cambia. Creo que el autor de Hebreo lo escribe acerca de Cristo en el capítulo 13, versículo 8, cuando dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces reflexionemos en esto y pensemos por un momento: al enfrentarnos con circunstancias en la vida, al enfrentar problemas en la vida, al enfrentar crisis en la vida, es muy importante que enfrentemos todo con el hecho de que Dios no
cambia. O sea, enfrentamos todos estos problemas sabiendo de que Dios nunca ha fallado y nunca fallará. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, al enfrentarnos con los hechos inseguros y desconocidos de este año que ha pasado, ahora podemos decir que pasa una nueva vida, una nueva historia, un nuevo año, y podemos estar seguros que Dios no ha cambiado ni en su carácter, que Dios no ha cambiado en su propósito, que Dios no ha suspendido sus promesas y que Dios no ha cambiado la manera de protegernos y de cuidarnos a nosotros. Pudiéramos decir entonces, bíblicamente, que Él es la roca fuerte, la roca sólida en la cual podemos confiar y sobre la cual podemos estar seguros y afirmados y estar siempre contentos y reconocer que cuando pasemos por tormentas y pruebas en la vida, sepamos siempre que Dios nunca ha fallado y que nunca fallará. Creo que el salmista lo vio desde esta perspectiva cuando dijo en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio, ¿dónde? En las tribulaciones. Entonces, hermano, los seres humanos cambiamos. Los hombres y las mujeres cambian en sus actitudes. Podemos ver en el mundo en el que nos ha tocado vivir después del pecado que la familia se desintegra. Los negocios quiebran. Las naciones cambian. Cambian políticamente y cambian económicamente. Los cambios siempre pueden encerrar una gran amenaza y un gran temor a todos los seres humanos. Pero es muy importante reconocer y saber que en medio de todo lo que pueda atemorizarnos, enfermedades, crisis, problemas, cambios de sistemas, cambios de gobierno, podemos sentirnos siempre animados y estar firmes en la fe de que nuestro Dios se ha revelado en Jesucristo y que seguirá siendo igual, que no cambia, que está sentado en el trono, que tiene el control de todas las cosas y que todos los eventos que suceden en la historia no pasan desapercibidos por Dios. Entonces, recordemos como punto número 1 en esta tarde, a pesar de las pruebas, a pesar de la crisis, a pesar de lo que tenga que pasar en la vida, Dios no cambia. Amén. El segundo principio y enseñanza que quiero compartir con ustedes en esta tarde, no solo es que Dios no cambia, sino que Dios nos ha dado su palabra y su palabra nos sigue alimentando. O sea, la Biblia nos sigue alimentando. El Salmo 119 es un himno de alabanza por los beneficios que reciben todos los que estudian, todos los que se deleitan en la palabra de Dios, todos los que buscan su atención cuando están pasando por necesidades, por las pruebas más difíciles o por sus necesidades más íntimas. Dice que Dios los alimenta a través de su palabra, a través de su ley, a través de sus enseñanzas, a través de sus promesas. Ahora, el apóstol Pedro exhorta a todos los creyentes así. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 3, él dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bueno, durante el año que termina y durante todos los años que han transcurrido en tu vida, Dios ha dirigido a su Hijo, Dios ha dirigido a sus hijos por medio de ¿qué? De su palabra. O sea, mediante su palabra Dios nos ha dado dirección, nos ha dado orientación, nos ha dado consuelo, nos ha dado protección, nos ha dado ayuda. O sea, en la medida en que seamos alimentados por la palabra, podemos saber que Dios nunca ha fallado y que la Biblia está puesto como norma de fe y conducta para que nosotros en cada situación y en cada momento difícil de la vida podamos verla como una enseñanza tanto general como específica para la vida cristiana. Ahora, es muy fácil hablar fuera del agua. O
sea, muy fácil nadar fuera del agua. Como dicen los puertorriqueños, con la boca es un mamey. Es muy importante que entendamos esta realidad. Pero ¿qué cuando tengo que pasar por una prueba en la vida? ¿Qué cuando tengo que pasar por una situación difícil en la vida? ¿Qué cuando tengo que tomar una decisión difícil en la vida? Pues la Biblia es clara. La Biblia está como norma de fe y conducta. No son las experiencias, no son las emociones, no son las circunstancias. Es la Escritura, la norma de fe y conducta en la vida cristiana. Esto es importante que lo entendamos, porque a veces cuando se aplica esto en el noviazgo, en el matrimonio, oímos experiencias o emociones. Es que ya no me gusta, es que ya no estoy enamorado. ¿Qué es lo normativo para ti? ¿Las experiencias, las emociones o los absolutos bíblicos? Creo que en cada etapa de la vida siempre tenemos que tener la Biblia como norma de fe y conducta de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inerrante, objetiva, suficiente. La Biblia es el fundamento de la verdad revelada por Dios. Y la Biblia tiene una perspicuidad tan clara que nosotros tenemos que, cada vez que tengamos que pasar por una situación difícil en la vida, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y por eso es que San Agustín de Hipona decía, es importante que no solo leamos la Biblia, sino que meditemos en su palabra. Y recordemos que la meditación tenía 3 puntos clave: el retenio, el diletio y el contemplatio. El retenio es que retengo la verdad central de la Escritura. ¿Ven? El diletio, me deleito en esa verdad. Y el contemplatio, ¿cómo contemplo a Dios a través de qué? De esa verdad. Es bueno que nosotros entendamos esto. Si usted quiere que Dios le hable audiblemente, lea la Biblia en alto. Porque la Biblia es la palabra de Dios. O sea, por el estudio de la Biblia hemos hallado dirección para nuestros pasos en tiempos de incertidumbre, en tiempos de crisis. Por la lectura de la palabra de Dios hemos recibido consuelo, fortaleza para enfrentar nuestros momentos de debilidad, y por la meditación de la palabra de Dios hemos recibido avisos divinos en tiempos de peligro. Creo que por la meditación de la palabra hemos estado escuchando muchos consejos específicos que nos enseñan cómo debe de andar y cómo debe vivir un cristiano. O sea, escuchando las palabras de la Biblia, nos han llegado instrucciones divinas en cuanto a decisiones que debiéramos de tomar. En tiempos de tristeza, en tiempos de dolor, hemos hallado el consuelo, el gozo, el aliento, el ánimo que Dios tiene para ofrecernos en cada situación que tenemos que enfrentar. Por lo que podemos entonces resumir, mis queridos hermanos, debemos dar gracias a Dios al llegar siempre al final de este año por los beneficios que nos han llegado por medio del estudio de la palabra. O sea, enfrentemos el futuro con ánimo, pues tenemos un Dios que no cambia, tenemos la palabra de Dios que seguirá siempre como norma de fe y conducta, guiándonos, hablándonos de acuerdo con nuestras necesidades, tanto generales como individuales, y como fruto de la gran generosidad divina. Podemos entonces saber que Dios está en control, Dios no cambia. Tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, en nuestras manos. Y como tercer punto que quiero compartir con ustedes en esta tarde es la buena obra del Espíritu Santo en nosotros. Esto es algo muy importante. Una de las promesas más preciosas del Señor Jesucristo fue en relación a que nosotros tendríamos la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente y de la iglesia. Si vamos a Juan capítulo 14, versículo 16 al versículo 17, dice el apóstol Juan: yo rogaré al Padre y dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre,
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Dice, porque mora con vosotros y estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un concepto lineal de tiempo. O sea, el Señor, si miramos en este pasaje, estaba haciendo un contraste entre el largo periodo en el cual el Espíritu Santo estaría en el corazón de los creyentes y el tiempo breve de su permanencia personal con ellos aquí en la tierra. O sea, él iba a partir, iba a tener la ascensión, pero el Espíritu Santo habría de venir para hacer ¿qué? El compañero fiel, el consejero permanente de todo cristiano. Y creo que como Jesús lo había dicho, era importante que el cristiano siempre supiera esto, que él mandaba al Consolador para que nos convenciera de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo iba a ser morada y dice que nos iba a sellar hasta el día de la redención. Amén. Así que agradezcamos a Dios, cobremos ánimo al mirar el futuro, pues Dios, el Espíritu Santo, obrará en nosotros, ayudándonos a conocer la voluntad de Dios, lo que Él quiere que nosotros hagamos, tanto la voluntad operativa, motivadora y geográfica, haciendo lo correcto en el lugar correcto y por la razón correcta. Creo que Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 13 lo especifica cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, con el poder del Espíritu podemos soportar todas las cosas. Entonces, muy importante, Dios no cambia, tenemos su palabra, tenemos el Consolador y como punto número 4, el futuro pertenece a los creyentes en Cristo. La historia, en los libros de historia estudiamos la historia pasada y la presente, pero ningún libro de historia trata de lo que va a pasar en el futuro. La Biblia sí habla de la historia pasada, presente y futuro. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Podemos entonces, mirarlo de esta perspectiva, el futuro pertenece a los cristianos. O sea, tenemos que vivir una vida a la luz de la eternidad. Tenemos que entender que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Entonces, recordemos siempre a la hora de estudiar la Biblia, seguimos a un líder, Jesucristo, victorioso, que ha derrotado, número 1, a Satán, número 2, ha derrotado al pecado, número 3, ha derrotado a la muerte y número 4, venció la tumba. O sea, se resucitó. Muy importante, Pablo da fin a su gran capítulo sobre la resurrección en 1 Corintios capítulo 15 con el grito de triunfo cuando dijo, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 57. Por lo que podemos decir, mis queridos hermanos, que hay momentos y habrá momentos en los cuales parecería que el diablo tuviera el trono y que la maldad es la que está reinando en todo el universo. Y ese momento, cuando tenemos que mirar desde una perspectiva bíblica con una dimensión divina, debemos entonces reflexionar y meditar y ver con el ojo de la fe para poder ver que la batalla decisiva de la historia ya se peleó, ya se ganó en la cruz, en una tumba vacía, debido a que Jesucristo vive, nosotros también viviremos con Él más allá de la cortina de los hombres que le llaman la muerte. Podemos afirmar categóricamente, la lucha fue peleada, la batalla fue peleada, la victoria ha sido obtenida y es importante que entendamos lo que Pablo le escribió a esta iglesia de Tesalónica, de Tesalonicenses, así como dijo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Siempre confiemos en el Señor y no confiemos tanto en nuestras propias fuerzas, porque siempre estamos mirando horizontalmente
y nos olvidamos de lo que pasa verticalmente. Estoy recordando un campesino en la zona oriental de Cuba que sembraba mucho café en las montañas y se afanó tanto, sembró tantas matas de café, que dice que no se preocupó tanto en cómo recoger después la cosecha y llevarla al pueblo a vender. Y dice la historia que después que recogió la cosecha, dice que cogió tantos sacos de café que a la hora de bajarlo, lo único que tenía era un mulo. Y dice que cuando le montó al mulo varios sacos, porque quería llevar la mayor cantidad, el mulo, ¿qué hizo? No quiso caminar. Y fue tanto la ira que tuvo aquel señor que cogió un palo y le cayó a palazo al mulo. ¿Por qué? Porque el mulo no quiso llevarle todo lo que él había cosechado. Dice la historia que él bajó los sacos y le cayó a pedras al mulo y a palo y botó al mulo y no quiso ver más del mulo. Y dice la historia que perdió casi toda su cosecha. Luego, cuando fue a hacer la próxima cosecha de café, dice que él bajó al campo, debajo del campo al pueblo buscando una solución para la cosecha. Fue ahora proactivo, antes había sido reactivo, y ahora cuando llegó, dice que llegó al pueblo y una persona le dijo: estoy buscando algo para traer mi cosecha al pueblo, y unos vivos le dijeron: tenemos un tractor. Y él dijo: bueno, el tractor no me sirve, porque ¿cómo voy a subir con un tractor a las montañas para bajar esa cantidad de café? Entonces le dijo: no te preocupes, tenemos lo mejor para ti, vamos que te vamos a ir. Dice que él fue, y dice que cuando él llegó a un establo tenían un mulo, y dice que cuando él llegó y él vio al mulo y el mulo lo vio a él, dice que el mulo paró las orejas y empezó a gritar, como dice él. Y dice que él miró para todo el mundo y fue a donde estaba el mulo y le levantó la oreja y le dijo: que te compre quien no te conozca. Que te compre quien no te conozca. Es decir, que aquel hombre entendió que si compraba aquel mulo iba a ser una gran estafa para su vida. Así nos pasa a nosotros los seres humanos. Cuando creemos que nuestra vida tiene que ver con todo lo que sucede en lo terrenal. El mayor fracasado de este mundo es el que fue muy exitoso en lo que Dios nos lo mandó. Tenemos muchas personas graduadas de medicina, tenemos muchas personas graduadas de ingeniería, tenemos muchos políticos, tenemos muchos que se han graduado de muchas cosas que les van a servir aquí, y eso no está mal. Pero si Dios te llamó a ti con un propósito más que horizontalmente, no pierdas la oportunidad. Y recuerda que Dios no te ha llamado a que te llenes de trapo, tripas y caretas. Dios te ha llamado para que te prepares para el encuentro con Él. Dios quiere que tú te conviertas en un adorador. Dios te llamó con un propósito. Dios te trajo a este país para que le sirve, para que le adore. De nada vale que nos llenemos de todas las cosas que pinta el sueño americano de la autosuperación y el materialismo. Porque cuando salimos de nuestros países venimos buscando aquí el 10% de las cosas que no teníamos. Pero hoy en día, estando aquí, nos damos cuenta que el 90% era más importante que el 10%. Permita a Dios que nosotros entendamos esta realidad. Que no seamos como este campesino que trabajó reactivamente y cuando cogió la cosecha, pues entonces no tuvo resultado. Seamos proactivos en la vida y entendamos que todo lo que podemos tener en esta vida nos va a servir terrenalmente, horizontalmente. Pero tenemos una perspectiva bíblica. Tenemos que vivir la luz, a la luz de la eternidad. Si estamos realmente agradecidos con Dios, tenemos que entender que hubo un pasado, una cruz, y esa cruz tiene un gran significado y tiene un gran valor para enfrentar el futuro de nuestra vida, o sea, el futuro que nosotros comenzaremos en este nuevo año. Por eso, recordemos y cobremos ánimo usando los medios con que contamos. O sea, en su palabra. Número 1, contamos con la paz de Dios, Juan 14:27. Contamos con sus preciosas promesas, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4.
Número 3, contamos con el poder de Dios, Apocalipsis 1:8. Número 4, contamos con la oración, Santiago 5, versículo 15. Contamos con los atributos de Dios. Dios no cambia, con su inmutabilidad. Contamos con su palabra. Contamos con el poder del Espíritu Santo, el Consolador. Y contamos con los medios de gracia para enfrentar cualquier situación que tengamos en la vida. Permita el Señor que nosotros podamos confiar en la dimensión espiritual más que en la dimensión material. Si así lo hacemos, tendremos ánimo para enfrentar cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque el que está sentado en el trono es el Cordero de Dios, es el León de la tribu de Judá, el que nunca ha fallado y nunca fallará y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios le bendiga, es mi deseo. Amén. Bendiciones, hermanos. Qué bonita palabra, pastor. Era necesaria escucharla en el día de hoy para nosotros estar preparados para enfrentar el año venidero, porque no sabemos lo que trae muchas incertidumbres en nuestras vidas, pero tenemos que estar confiados en nuestro Dios. Y a manera de una meditación en el día de hoy, estuvimos hablando de Hechos 28, del 11 al 16, el deseo que realmente tenía Pablo en su corazón era de que él quería ir a Roma a predicar, y también era el deseo de Dios. Y eso lo digo porque en Hechos 23:11 nos muestra, donde dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor, el deseo de él era que Pablo fuera a Roma con ese propósito de testificar, de dar nuevas a los creyentes o a las personas que aún no le conocían. Pero también Pablo pasó por muchas cosas en ese viaje. Podemos ver que Pablo fue encadenado. Fue un viaje muy largo, con retrasos, tormentas, naufragio y muchos contratiempos. Y Pablo, aunque con todas estas cosas, permaneció fiel. Dios no hizo que su camino fuera fácil ni libre de obstáculos. También nosotros como creyentes, en el día de hoy, podemos estar en la voluntad de Dios y ser fiel en todo, mas sin embargo también tener tribulaciones y obstáculos en nuestras vidas. Pero aún así debemos estar seguros y confiados de que Dios obra en todo para el beneficio de quienes les amamos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por la palabra que fue dada en el día de hoy. Y ayúdanos, Señor, para siempre meditar en tu palabra, buscar de ti, Señor, para querer tener una intimidad contigo diaria y saber que aún enfrentando, Señor, problemas, situaciones desagradables, enfermedades, tú nunca nos abandonas, Padre. Tú siempre estás con nosotros, siempre estás luchando por nosotros, y eso es un beneficio que tenemos. Y es gracias a tu Hijo amado también, Jesús, que fue a esa bendita cruz. Y como dijimos anteriormente, todo apunta a esa cruz. Tenemos que recordar esto, hermanos. No podemos ser ciegos ni dejar reconocer en nuestras vidas que Dios está con nosotros y mora el Espíritu Santo en nosotros, con el cual fuimos sellados un día. Padre, te bendecimos y te damos toda gloria en este día, pero también te pedimos que nos ayudes para estar en victoria en esta semana que viene, Señor. Te entregamos todos nuestros deseos, todo nuestro corazón, todo nuestro ser y todo lo que somos a ti. Nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas, Padre. Y todo te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Y con estos mismos deseos, pues seguimos alabándote, Señor, aquí con el grupo de alabanza. En el nombre tuyo te lo pedimos todo, Padre. Amén.
Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a presentar un especial que tiene preparada la clase dominical. Los voy a invitar a que por favor presten atención al mensaje que ellos tienen por medio de esta dramatización para que ustedes puedan interpretarlo al finalizar. Chicos, por favor, vengan para acá, para que cada uno tome sus posiciones. Denos un minutico, hermano, para preparar la escenografía. Estamos listos, ¿verdad?